El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el licenciado Gary Rodríguez, en relación al conflicto suscitado por el pedido del censo 2023, habla sobre el impacto en la economía en el país, de las pérdidas también. Bolivia venía destacando a nivel internacional como el país que parecía una isla en medio de las aguas turbulentas de la inflación y la recesión que aqueja a prácticamente todos los países a nivel internacional. Con una inflación de apenas 1.5% hasta el primer semestre y un crecimiento del 4,13%, todo daba para indicar que este sería un año de récords, este sería un año de buenas nuevas para la economía del país. Sin embargo, las cosas rápidamente han cambiado a raíz del conflicto que se ha presentado por el censo que Santa Cruz pide se realice en el año 2023. El INE acaba de informar que la inflación al mes de octubre ha pasado ya del 2,5%. Y si este conflicto va en escalada al interior del país, con bloqueos y paros de transporte, por ejemplo, como han sido anunciados, podríamos esperar incluso que se rebase la meta del 3.4% de inflación hasta el fin de año. Pero algo más, afectar el crecimiento económico del país. Recordemos que Bolivia decreció 8,7% en el año 2020 por causa de la pandemia. El año pasado... Muy bien, a propósito del licenciado Gary Antonio Rodríguez, está con nosotros el gerente del IBCE, Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Licenciado, gusto de tenerlo, ya lo vemos en pantalla, y gracias por acceder a este contacto. Estamos en la jornada número 17 ya de paro indefinido. Hay pérdidas, y no son pérdidas pequeñas, ¿no? Son pérdidas millonarias. ¿Cuánto pierde Santa Cruz? ¿Cuánto pierde el país en estos 17 días ya de paro? Muy buenos días, Roger, y por su intermedio, buenos días a la audiencia de este programa. Evidentemente hemos llegado al día número 17 de este paro con un cerco de por medio que ayer se ha levantado y el daño está consumado, pero todavía puede ser peor, ¿no? Se anuncian nuevas movilizaciones, una escalada del conflicto a nivel nacional. No quiero ni imaginarme lo que sería para la economía del país el hecho de que el sector de transporte bloquee los pasos fronterizos. Eso afectaría dramáticamente al comercio exterior y no solamente a Santa Cruz como región, sino a todos los departamentos. El ministro de Economía y Finanzas Públicas hace unos días atrás, la semana pasada, daba cuenta que habían hecho un cálculo de un impacto de 503 millones de dólares, pero nosotros creemos que no es solamente el impacto económico, sino también ese impacto negativo, intangible, que tiene que ver con nuestra seriedad, con nuestra imagen en el exterior como país. Licenciado, cuando usted dice el daño está consumado, pero todavía puede ser peor, ¿a qué se refiere? Roger, voy a ponerle un ejemplo para que entienda la gente. Bolivia estaba nadando en aguas turbulentas de inflación y de recesión en el mundo y éramos objeto de estudio, de admiración a nivel internacional, hasta la BBC de Londres, CNN, etcétera. Se preguntaban cómo es que un país como Bolivia parezca una isla con una tasa de inflación tan baja y con un proceso de crecimiento alto. El dato que tenemos hasta el mes de junio es que la inflación apenas era de 1.5% y el crecimiento 4,13%. Sin embargo, en muy poco tiempo la inflación ya ha pasado del 2.5% en octubre. En octubre hemos tenido una subida de 0.75%. Eso quiere decir que hay un proceso de alza de los productos, y si analizamos los 6 primeros bienes que se han inflacionado, 5 de ellos son alimentos. Según datos del INE, tomate, papa, carne de pollo, quesos y carne de res. ¿Por qué digo que esto puede empeorar? Primero, se ha consumado porque hay una cantidad de productores del agro, del sector pecuario, de la agroindustria, que definitivamente se han visto afectados más que por el paro, eso hay que aclararlo muy bien, más que por el paro, por el cerco. Porque cuando hay paros, usted y yo sabemos de que
se toman 3 previsiones: pasan ambulancias, pasan equipos médicos, pasan combustibles y pasan los alimentos, porque eso es una cuestión que tiene que ver con la vida, con la humanidad, con la producción. Pero el cerco prácticamente bloqueó todo y eso ha impactado ya. Ahí hay un daño. Más de 1 millón de pollitos bebés han muerto. Eso de aquí 1 mes y medio, 2 meses va a significar un agujero en la oferta de pollo. Hay un daño consumado para el sector lechero. ¿Por qué? Porque la leche no se puede dejar de ordeñar a las vacas y la leche no se la podía trasladar para meterla en los tanques refrigerados. La industria bloqueada por los movimientos sociales o los mototaxistas. Una situación que verdaderamente nos ha impactado. Y ni qué decir del transporte que no se ha movilizado, de las exportaciones que no han salido. Todo eso es un daño consumado, Roger. Pero puede ser peor, porque esto estaba focalizado acá en Santa Cruz. Tuve en la maestría que hice sobre comercio internacional un profesor cubano, doctor en economía, y él nos decía: no dejen que un pequeño problema se haga grande y no dejen que un problema grande se hagan muchos problemas. ¿Por qué? Porque eso termina en una situación problemática que después no se puede manejar, y hacia eso vamos. Cuando vemos que hay otras expresiones de reclamo en diferentes departamentos, puede llegar un momento donde no se pueda manejar la situación. Entonces, pudiendo haber resuelto un problema pequeño de una fecha antes que suceda un paro, hoy día tenemos la posibilidad de que ese paro se multiplique y se conflictúe el país, y ahí sí la economía puede sufrir mucho más. Observando, miren, la jornada número 17, que el litro de gasolina los revendedores ya lo están ofreciendo en 15, 20 bolivianos, y están subiendo los precios también de los productos de la canasta familiar. Ya lo estamos empezando a sentir. ¿Esto va a continuar o cuando ya se restablezca, si Dios quiere, y lo más pronto posible, va a seguir esta especulación de los precios? ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, Roger, hay 2 disparadores de inflación y el gobierno lo sabe. Uno que se llama combustible y otro que se llama alimentos. En el año 2010, usted se debe acordar, el 26 de diciembre, el gobierno intentó subir el precio del diésel y la gasolina, y ahí se acabó la ideología, el partidismo, el compañerismo, el proceso de cambio, todo se acabó. La gente salió a las calles. ¿Por qué? Porque los precios empezaron a subir y eso impactó en la economía popular. Por lo tanto, tuvieron que ir para atrás y bajar los precios nuevamente y congelarlos en el nivel que estaban en lo que respecta al diésel y la gasolina. El otro disparador es el de los alimentos. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, Roger, también es bueno explicar esto, en qué consiste. La seguridad alimentaria consiste en que haya suficiente producto. Segundo, que el producto esté oportunamente en el mercado. Y tercero, a precios accesibles. ¿Qué se dio en Santa Cruz? Que había el producto, pero no podía llegar al mercado. No había esa oportunidad. Y luego cuando llegó, ya estaba con precios altos. A ver, póngase a pensar, ¿cómo es que el pollo de Yungas en La Paz esté subiendo de precio? ¿Acaso hay bloqueo allá? Hay un proceso especulativo. ¿Por qué? Porque no llega con oportunidad el pollo desde Santa Cruz, porque no llega el pollo con oportunidad de Cochabamba. ¿Y por qué no desde Cochabamba? Porque los insumos, las materias primas, la alimentación, la torta, la harina de soya no llegó con la debida oportunidad. Entonces, es decir, en otras palabras, toda la cadena de alimentos va a tener repercusiones en cuanto a subida de precio. Y eso va a afectar a las familias bolivianas. Lastimosamente, porque han afectado la cadena de comercialización y la cadena productiva también. Y eso no se soluciona de la noche a la mañana. Pero además, no estamos en una situación normal. Ya hay procesos especulativos. Ya hay, como dice el dicho, ¿no? Alguna gente está haciendo su agosto en noviembre. Y eso, por supuesto, que va a impactar en la economía popular y le va a molestar a la gente. Por eso yo le pido a Dios verdaderamente que toque mentes, toque corazones hoy día a nuestras autoridades, a la gente que está haciendo el trabajo técnico allá en Trinidad, para que hoy día haya humo blanco. Sería una pena que mañana, cuando
el gobierno, el presidente festeja su segundo año de gestión, se encuentre pues con un país conflictuado, ¿no? Efectivamente, estamos observando nosotros una tremenda especulación de los productos, me imagino que en el interior del país también. ¿Cuánto tarda en reponerse la cadena productiva para nivelarse en cuanto a los precios? Eso depende de la oferta, ¿no? Tiene que haber un shock de oferta. El problema que tenemos es que en algunas cadenas productivas se estaba trabajando ya con stocks. Y como no ha habido una reposición, eso puede tener su tiempo, llevar su tiempo, salvo que, y ojalá sea así, Roger, demos vuelta a la página sobre la base de un buen acuerdo hoy día y ahí nos pongamos a trabajar sector privado, o sea, productivo, el comercial, de servicios, juntamente con el gobierno, mañana, tarde y noche, ¿no? Tenemos que trabajar 24/7 hoy día, 24 horas al día para que no destruyamos lo que habíamos construido. Yo recordaba cuántas veces al presidente Morales decir, hay que cuidar la economía. Decía, la estabilidad es un patrimonio del pueblo. Bueno, eso es lo que está en juego, lamentablemente, la estabilidad de precios por una parte y la economía en crecimiento por otra. Hasta aquí, según los datos del ministerio, ya hemos perdido más de 1 punto porcentual de crecimiento este año. Eso quiere decir que ni idea que lleguemos al 5,1% que estaba previsto hasta fines del 2022. ¿Y qué nos va a reportar eso? Probablemente una economía del tamañito que teníamos en el 2019. O sea, perdidos 2 años por una situación, reitero, que se podía haber evitado, pero que hoy día se puede resolver si hay voluntad, la voluntad suficiente para hacerlo. ¿Cuáles son los productos que más se ven o se verán afectados? Bueno, en el agro hay que ver cuánto ha impactado en lo que respecta a los procesos de cosecha que estaban terminando de la campaña de invierno y cuánto también retrasará la siembra para la cosecha de verano. No se olvide de que el dato que yo veía ayer por la televisión es que cerca de 200 cisternas se tiene que despachar por día y no se está despachando con normalidad eso, ni siquiera una quinta parte. Entonces, no puedo decirle cuál es exactamente, pero sí le puedo decir algo, Roger. Santa Cruz debería ser la niña bonita del país, porque los cruceños nacidos acá y los allegados acá, de todos los distritos del país y los extranjeros que la sudan, invierten, arriesgan en el agro, en el sector pecuario, en la agroindustria para que tengamos que comer, ellos producen el 76% de los alimentos que consumimos, que producimos en el país. El año pasado hemos generado un poquito más de 16 millones de toneladas sobre los 22 que produce Bolivia, 76%. Producimos en este departamento el 100% del sorgo, el 100% del girasol, 99% de la soya, 92% del azúcar, 75% del trigo, 72% del arroz, 66% del maíz, 31% de hortalizas. Eso es lo que está en juego. Amén de los 1.300 millones de huevos que generamos por año, amén de los 130 millones de pollos, y no nos los consumimos nosotros solitos, sino que los compartimos con el interior del país. Entonces, todo eso... ¿Cuánto se comparte? ¿Cuánto se habla de un 75, 76%? ¿Es cierto esto? Nosotros, a ver, producimos el 76%, ¿no? ¿Cuánto de eso va al interior o cuánto de eso va a la exportación? Eso tendríamos todavía que estudiar. Pero lo que quiero decir es de que la gallina de los huevos de oro está en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz. Le voy a dar 3 datos. Hasta el mes de agosto, que es el último informe que proporcionó el INE en materia de exportación, ya llevábamos vendidos como 1.642 millones de dólares en soya, después de que nosotros nos autoabastecimos con los aceites refinados, con las tortas, la harina, la lecitina. Llevábamos 100 millones de dólares de exportación de carne de res, después que nosotros consumimos todo sin que haya un faltante. Y llevábamos 55 millones de dólares solamente en azúcar. A eso añádale el frejol, añádale
la leche, el girasol, la chía, otros productos del agro, ¿no es cierto?, que dan cuenta de que en esta tierra bendita de Dios, la tengo que decir así, la tengo que llamar así, se produce con mucho sacrificio, pero con mucho entusiasmo y responsabilidad. Y eso es lo que está en juego. Una parte de lo que se produce se va a los departamentos del interior, lo principal queda aquí en Santa Cruz y un saldo va al exterior. Ahora, el gobierno lo sabe, tiene un ministro de Economía, pero lo que hemos observado nosotros, licenciado Gary, en esta coyuntura, poco protagonismo del ministro de Economía, no en el sentido de un protagonismo político, sino en un sentido de un protagonismo muy práctico, muy técnico, y que le diga la verdad al pueblo boliviano, ¿no? Bueno, él lo he visto preocupado, ¿no? La semana pasada, y por supuesto, yo comparto esa preocupación y qué pena, ¿no? Porque una buena gestión en la parte económica se puede ver ahora afectada de esta manera. Los cálculos que hizo su ministerio hasta el día viernes pasado daban cuenta, ahí Santa Cruz decía había perdido 503 millones de dólares. Entonces la cifra habría que revisarla, pero de que perdimos, perdimos. Y reitero, no solamente la pérdida es económica, sino también hay una pérdida de imagen, de seriedad, de confiabilidad de nuestro país. No quiero pensar que se consuma la amenaza de los transportistas, porque si es que nos van a bloquear las fronteras, ahí ya no va a haber importación de medicamentos, de alimentos, de insumos, de maquinaria que traemos del exterior, pero tampoco va a salir las exportaciones de otros departamentos. ¿Y eso qué significa? Un grave daño para la economía. Ahí sí, un daño nacional que puede incluso poner en riesgo la estabilidad económica, ¿no? Porque estamos hablando que de por medio están las reservas internacionales que se alimentan de las divisas que traen las exportaciones al país. Esto parece que no se va a solucionar hoy, más tiende a aumentar unos días más, ojalá que no sea así. Estamos ya con una economía lastimada, una economía destrozada. ¿Cómo está nuestra economía, licenciado Gary? A ver, decía nuestro presidente, el ingeniero Demetrio Soruco Geni, que nosotros en el IPSE leemos datos y nos respaldamos en documentos. Cuando vemos un vaso que tiene agua hasta la mitad, no decimos que está medio lleno ni medio vacío, porque eso es subjetivo. Lo que sí podemos decir nosotros es de que íbamos bien hasta el mes de junio, todavía julio, agosto, en septiembre ya empezó a flaquear la cosa. Y lo que sí también podemos decir es de que sobre la base de los números que el propio gobierno ha entregado, las expectativas de crecimiento van a ser menores, ¿no? Esa expectativa incluso se va a alinear con lo que pronósticos del FMI, el Banco Mundial, el BID decían que la economía va a crecer entre 3,5 y 3,8, 3,9%. No se olvide que nosotros pensábamos este año llegar al 5,1%. Entonces, la economía no está destrozada, la economía está en crecimiento, vamos a crecer este año, pero sí, la economía se va a resentir. Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque si ya hasta el viernes pasado, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, perdimos un punto porcentual en el crecimiento, siempre fin de año es complicado y mucho más cuando una parte importante de la cadena productiva está afectada, ¿no? Y mucho más tratándose de Santa Cruz, que es el bastión del desarrollo económico y social del país. La economía está resentida, la economía está dolida, pero si esto continúa, la economía puede lastimarse más. Y lo que no se quiere es llegar a eso, ¿no? Así es, porque al final de cuentas, detrás de los números, Roger, están las personas. Cuando nosotros hablamos de exportaciones, por ejemplo, que se prohibieron para que no salgan, el sueldo del país son las exportaciones, pero las exportaciones son más que números. Hay personas detrás de eso, hay productores, hay industriales, hay transportistas, hay despachantes. Cuando hablamos de economía, al final del día estamos hablando de la gente y eso nos preocupa a nosotros. Nosotros quisiéramos tener una agenda país donde el único enemigo que tuviéramos, tanto gobierno como gobernados, fuera la pobreza. ¿Ah? No desandar el camino que hemos transcurrido con éxito durante la bonanza,
no desandar esta recuperación que estábamos teniendo en el 2021 luego de la debacle del 2020, pero lamentablemente por una situación como esta, que reitero, se pudo haber evitado y que hoy día, 7 de noviembre, se puede resolver con buena voluntad, pues nos debería llevar a armar una agenda conjunta para trabajar 24 horas al día y sector público, sector privado, ayudar a que ese impacto sea menor hasta fin de año en beneficio de la población boliviana. Por su tiempo, me quedo con estos conceptos, he hecho algunos apuntes. Que dice usted que los disparadores de la inflación son los alimentos y el combustible. Hasta aquí hemos perdido un punto porcentual de crecimiento. Se han perdido 2 años de crecimiento económico, también nos ha indicado. Dice que Santa Cruz debería ser la niña bonita del país porque produce el 76% de los alimentos que se consume en la región y en el país. También nos ha dicho que la gallina de los huevos de oro está en Santa Cruz. La economía se va a resentir. Con esos conceptos nos quedamos. Yo le agradezco su tiempo y será hasta una próxima oportunidad, licenciado Gary, que pase una excelente jornada y bueno, hay que orar para que vengan días mejores para la región y Bolivia. Así es, Roger, gracias por la entrevista y permítame hacer una profesión de fe. Yo siempre digo, para Dios nada es imposible, así que al Altísimo invocar en oración de que toque las mentes, toque los corazones de las personas que tienen que decidir para que hoy día haya una decisión acorde a lo que la población está esperando. Demos vuelta a la página y empecemos a trabajar como siempre lo debimos haber hecho, de una forma unida, porque la pobreza nos debe unir frente a ese que debería ser nuestro único enemigo. Muchas gracias, bendiciones para todos.